¿Cómo empezó la vida? La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años junto con el resto de los planetas del Sistema Solar. Probablemente era una masa incandescente que se fue enfriando poco a poco. La joven Tierra tenía una gran cantidad de energía que se manifestaba de diversas formas. La actividad volcánica debía ser entonces mucho más abundante de lo que es ahora. Enormes masas de roca incandescente ocuparían grandes territorios. El calor interno haría que la temperatura de la superficie fuese bastante más alta que en la actualidad. A esto hay que añadir la luz ultravioleta y el calor del sol, descargas eléctricas de rayos y la radioactividad, que se sumaban al calor procedente de los volcanes. Los estudios sobre los volcanes actuales hacen suponer que la atmósfera primitiva tendría gran cantidad de hidrógeno que se iría perdiendo gradualmente, ya que al ser tan ligero podría escapar al campo gravitatorio. Además habría metano, amoníaco y agua. En 1924, el científico soviético Alexander Oparin lanzó la teoría de que la vida se podía haber formado a partir de esos componentes primitivos de la atmósfera, sometidos a tremendas descargas eléctricas. En los océanos primitivos se formarían unos compuestos orgánicos sencillos que constituirían un medio ideal para el desarrollo de la vida. En 1953, Stanley Miller de la Universidad de Chicago, con la ayuda de Harold Urey, reprodujo en un laboratorio la atmósfera primitiva mezclando metano, amoníaco, agua e hidrógeno. Sometió esta mezcla a una descarga eléctrica durante una semana y posteriormente comprobó que se habían formado numerosas moléculas características de los seres vivos. Miller demostró que los gases de la atmósfera primitiva de la Tierra, expuestos a una gran cantidad de energía, pudieron combinarse para formar compuestos orgánicos similares a los que se encuentran en los seres vivos. Siguiendo la teoría de Oparin, los nuevos compuestos orgánicos se pudieron mezclar para formar cadenas químicas. Con el tiempo, algunos de estos productos químicos en forma de cadena se asemejarían a las proteínas actuales. Otras moléculas antiguas fueron, sin duda, versiones elementales de los ácidos nucleicos. Durante millones de años, tales sustancias químicas se formaron y se destruyeron bajo las violentas radiaciones solares. Pero a medida que pasó el tiempo, alguna de estas moléculas debió alcanzar un grado tan alto de organización que le permitió duplicarse. Estas moléculas, que probablemente eran ácidos nucleicos, en su proceso de evolución lograron incorporar proteínas a su estructura. Así nació una relación entre las dos clases de moléculas. Con una membrana que les confirió cierta autonomía, las proteínas y ácidos nucleicos formaron las primeras unidades de vida. Los primeros organismos. Los primeros organismos vivos se alimentaban de las sustancias que había en los caldos de los océanos primitivos. Este tipo de alimentación, mantenido durante varios millones de años, debió acabar con las reservas de materia orgánica. Por eso, unos 1000 millones de años después de la aparición de la primera célula viva, algunos organismos pusieron en marcha el proceso de fotosíntesis. Las células primitivas utilizarían la energía solar para transformar anhídrido carbónico, agua y sales minerales en alimento y liberar oxígeno al medio. Así, aparecieron los primeros vegetales, los llamados productores primarios, hace unos 2000 millones de años. El oxígeno resultante de la fotosíntesis se liberaba a la atmósfera y empezó por oxidar las rocas de la superficie del planeta.
Después se fue acumulando en la atmósfera hasta que se acabó formando la capa de ozono, que absorbe la mayor parte de las radiaciones ultravioletas del Sol. Gracias a esta protección, la vida evolucionó hacia formas más complicadas, capaces de utilizar el agua y los minerales del suelo. Harían falta millones de años para que los organismos vivos fueran adquiriendo el aspecto con que ahora los conocemos. ¿En qué momento empezó la vida exactamente? ¿Y por qué tomó una forma determinada y no otra? Son dos preguntas todavía sin respuesta. Pero se sabe que la vida no existiría de la manera en que hoy la conocemos sin la continua intervención de las plantas durante millones de años.